A leer, dice la palabra que Jesús fue al río Jordán donde Juan el Bautista estaba bautizando, y cuando Jesús se fue a bautizar, siendo que él nunca había pecado y que el bautismo era para arrepentimiento, el bautismo era para preparar el camino para él mismo, él con el ejemplo y con humildad lo hizo aún sin haber pecado nunca. Pero lo más importante fue que en ese momento, cuando Jesús fue bautizado, dice la palabra que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Dice que el Espíritu Santo entró en él y que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Ese fue el momento en que el Espíritu Santo vino sobre Jesús, que entró en la vida de Jesús. Y acá en Lucas 4, del 1 al 15, dice la palabra que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Es decir, que el mismo Espíritu que había venido sobre Jesús cuando él se bautizó es el mismo Espíritu que lo llevó al desierto. Y fue lleno del Espíritu Santo. Él no fue al desierto a pelear con sus fuerzas, fue con la fuerza del Espíritu. O sea, Jesús mismo se sometió a depender de la llenura del Espíritu Santo para poder ir al desierto y vencer. El mismo Espíritu lo llevó. Y esto tenemos que entender que Dios es uno. Cuando nosotros leemos la palabra o leemos Jehová en el Antiguo Testamento, o Yahvé, es el Padre, Hijo, Espíritu Santo. No es que Jehová es el Padre y están separados. Jehová es el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ellos siempre fueron uno. Pero es un misterio la Trinidad, ¿no? Es difícil tratar de entenderlo con la mente humana. Cuando Cristo vino, ese Jehová del Antiguo Testamento vino en el Hijo. Y ese mismo Hijo se sometió al Espíritu. ¿Entienden a lo que vamos? Para darnos el ejemplo en todo. Por eso es que Jesús lo hizo. Porque Él se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, forma de hombre. Se sometió a la dependencia del Espíritu Santo y todo el tiempo estaba buscando al Padre, buscando la guía, buscando en oración. Todo buscaba en el Padre. Y Él lo hizo para ser un modelo para nosotros, para que nosotros podamos saber cómo conducirnos sobre esta tierra. O sea que primeramente el Espíritu en el bautismo vino sobre Jesús. Después, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el mismo Espíritu al desierto por 40 días. Y dice que era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La Biblia dice esto, dice que en el principio era el verbo, en otra traducción dice era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y después dice que ese mismo verbo, esa misma palabra es Cristo. La palabra estaba encarnada en Cristo. No es solamente una palabra que leemos, sino es Cristo mismo encarnado la palabra. La palabra se encarnó en él. Acá uno de los primeros errores que cometió Satanás es venir a querer tentar a la palabra con la palabra. O sea, Jesús era la palabra y Satanás vino a querer tentarlo con la palabra. O sea, era una misión imposible para Satanás. Pero Jesús siempre, siendo Él la palabra, respondía también con la palabra. Dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. En resumen está diciendo: el hombre solamente puede vivir de mí, le estaba diciendo a Satanás. Solo de mí puede vivir el hombre. Dice: y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. Bueno, acá Satanás lo quiso venir a tentar a Jesús, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, con un reino terrenal. Todos sabemos lo que pasó en el huerto. O sea, el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Después pasó un tiempo, el hombre en su soberbia se levantó en Babilonia, queriendo hacer una torre para ser conocidos en el mundo. Después de eso Dios confundió sus lenguas y los esparció sobre toda la tierra.
y ahí ellos fueron con los principados que gobernaban cada nación por toda la tierra. Es decir, que el reino de Satanás se expandió sobre toda la tierra, principados sobre todas las naciones y Satanás gobernando esas naciones. Jesús lo sabía eso, porque Jesús es eterno. Él ya sabía que eso iba a suceder antes que suceda. ¿Y qué vino a hacer Satanás? A ofrecerle todos esos reinos terrenales a Jesús. ¿Y qué era para Jesús esos reinos terrenales? Jesús vino a ganar algo para nosotros mucho mayor que un reino terrenal. Y le dijo: si postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con la palabra de nuevo, hay un solo Dios, hay un solo digno de honra, de gloria, de alabanza y de servicio, su propio Padre. Después dice que lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo, así en la parte más alta. Y le dijo: Jesús, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. En las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor su Dios. O sea, Satanás lo estaba queriendo llevar a Jesús a cometer un acto irreverente ante Dios, porque sí sabemos que Dios nos va a guardar, pero no por eso vamos a ir al puente del centro de Quilmes, a tirarnos del puente esperando que un ángel nos rescate. O sea, Dios nos va a rescatar de un accidente, Dios nos va a librar de algo que no controlan nuestras manos. Muchas veces en su misericordia he escuchado testimonios que hasta Dios libera a personas que se están por suicidar, gente que se está por tirar del tren y de repente sienten una mano que los jala para atrás. Esos son casos muy específicos. Pero acá Satanás lo estaba incitando a hacer algo a Jesús, como poner a prueba a Dios. Y Dios no tiene que ser puesto a prueba. O sea, en Él es todo de sí y todo es amén. O sea, Él lo va a hacer. Su parte ya está. Y Jesús, siendo la palabra, siendo Dios su Padre, Él sabía esto. O sea que Satanás quiso tentar a Jesús con tres tipos diferentes de tentaciones, pero Jesús siempre respondió de la misma manera con la palabra. Pero hay algo importante en todo esto, que cuando Jesús estaba resistiendo en el desierto, Él fue lleno del Espíritu Santo al desierto. Había 40 días en el que Él no había comido, pero Él estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, Él estaba débil como hombre, pero estaba fuerte en el Espíritu. Y fíjense lo que dice después de esto. Dice que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de Él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y esto es la parte que me remarcaba el Espíritu Santo. ¿No? Cuando estábamos alabando me hizo acordar de esta palabra. Yo había traído otra palabra, pero el Señor me hizo acordar de esto. En el versículo 1 dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Pasó 40 días en el desierto en ayuno, consagrado al Padre. Fue tentado en todo por Satanás, pero fíjense cómo salió. Dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. O sea que fue lleno del Espíritu, pero salió en el poder del Espíritu. Y esas son dos cosas diferentes que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros nos arrepentimos y entregamos nuestra vida a Cristo de todo corazón, y Dios sabe quién entrega su vida a Cristo de verdad y quién no, nuestros pecados son limpiados por la sangre de Cristo, delante de los ojos del Padre somos puros, no por nosotros, sino por la sangre, y el Espíritu Santo entra en nosotros. O sea, el Espíritu Santo no puede habitar en algo inmundo. Nosotros por naturaleza somos inmundos, porque venimos de una herencia de pecado. Pero cuando nacemos de nuevo y somos regenerados por la sangre de Cristo, la sangre de Cristo nos limpia, delante de los ojos de Dios somos puros, y el Espíritu Santo puede venir a habitar en nosotros. Y ahí el Espíritu Santo nos llena. Pero esa es la primera parte nada más. Después de eso viene la otra parte, que es hasta la que Jesús mismo se sometió para que nosotros podamos entender de que funciona de esta manera. Y lo mismo hizo con sus discípulos. Dice la palabra en Juan 20, del 21 al 22, después de que los discípulos habían sido discipulados con Jesús, habían caminado con Él, comido con Él, dormido con Él, habían echado fuera demonios, habían hecho todo los discípulos. Después de todo eso, dice en el versículo 21 del capítulo 20 de Juan, que Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros.
como me envió el Padre, así también yo los envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Fue en ese momento que el Espíritu Santo entró en ellos. Hasta antes de este momento ellos no tenían al Espíritu Santo. Jesús, cuando habló del Espíritu Santo, dijo, bueno, le dijo a sus discípulos: yo me tengo que ir, pero va a venir uno que va a venir en mi lugar, y a ustedes les conviene que ese que va a venir en mi lugar venga, porque ese es el que los va a guiar hacia toda la verdad, el que les va a recordar las palabras que yo dije, el que va a convencer al mundo de pecado. Y él habló del Consolador, que es el Espíritu Santo. Y él les dijo esto, le dijo que es el que está entre ustedes y va a estar en ustedes. Y esta es la diferencia entre pactos. En el antiguo pacto el Espíritu Santo estaba entre el pueblo. El Espíritu Santo venía sobre un ungido. Pero en el nuevo pacto el Espíritu Santo entra en la persona. No es que el Espíritu Santo está flotando como un fantasma arriba nuestro, o está al lado nuestro, o está en el cielo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos por el Espíritu de Dios toma comunión con nuestro espíritu, y ahí tenemos un vínculo con Dios que de ninguna otra forma puede ser posible. Este es el nuevo nacimiento. Y ahí recibieron al Espíritu Santo. Pero ese fue el comienzo. Fíjense que ellos, después de que recibieron al Espíritu Santo, no quedó ahí, porque había una promesa que Jesús les había hecho, y les dijo que ellos iban a recibir la promesa, iban a recibir algo superior a este bautismo que habían recibido. Y es lo mismo que le pasó a Jesús en el desierto. Vamos a ver en Pentecostés. Dice así, en Hechos 2, del 1 al 4. Esta historia la escuchamos miles de veces. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno sobre ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea que en ese momento recibieron lo mismo que Jesús había recibido cuando salió del desierto. Ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Fue el poder de Dios que vino sobre ellos, y lo que ellos experimentaron en ese momento fue algo sobrenatural, no fue algo natural. O sea, Dios no se mueve en el plano natural, no se mueve con nuestras buenas intenciones ni con nuestros buenos intenciones, con nuestras buenas estrategias, con nuestros buenos pensamientos, con nada natural que nosotros podamos ofrecerle. Sí, Dios en su voluntad utiliza las cosas naturales para cumplir sus propósitos, pero todas las cosas que Él hace las hace en el poder del Espíritu Santo, las hace bajo la guía del Espíritu Santo y bajo el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros le llamamos la unción. Dice la palabra en una, creo que es la primera carta de Juan, que la unción que nosotros recibimos, que es el Espíritu, nos enseñaría todas las cosas, nos enseñará todas las cosas, como Jesús había dicho cuando Él caminó sobre esta tierra. Dice, de modo que ya nadie va a necesitar enseñarnos y nadie nos va a decir conoce a Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios mismo habita en nosotros, ya esa unción se reveló a nosotros, ya Él está en nosotros. Entonces no necesitamos que alguien nos diga que conozcamos a Dios. Nosotros ya conocemos a Dios. Si Dios pone hombres maduros, mujeres maduras, pone maestros, pone los ministerios, pone los dones para que nosotros vayamos descubriéndolo más, para que nosotros vamos aprendiendo de la madurez de nuestros hermanos, porque como cuerpo dice la palabra que el mismo Espíritu da los dones, que el mismo Espíritu da los ministerios. Y todo eso para edificar al cuerpo de Cristo, dice que para que los santos lleguen a la perfección, para que todos nosotros podamos llegar a ser como Cristo en esta tierra. Pero no hay otra manera en que se pueda hacer. Y es importante entender esto porque el gobierno de la iglesia no lo tiene el hombre, lo tiene el Espíritu Santo. O sea, en el Antiguo Testamento, Jehová, Padre, Hijo, Espíritu Santo, operaban de diferentes maneras. Cuando Cristo vino era el Hijo sobre esta tierra. Nos mostró cómo nosotros tenemos que vivir. Vivió la vida que nosotros no podíamos vivir humanamente, murió y resucitó, y vino el Espíritu Santo. El que está hoy en día sobre la tierra es el Espíritu Santo. No está en el cielo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la tierra. El Espíritu Santo está en la iglesia. El Espíritu Santo habita en la iglesia. No está flotando en el aire. Él habita en nosotros.
Y Él hace todo a través de su iglesia, lo hace todo a través de nosotros. Y la única manera en que el reino de Dios se pueda extender, que el reino de Dios se pueda expandir, que pueda haber fruto de Dios en este mundo, es si lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, que convence de verdad, que convence de justicia, que convence de juicio. Si nosotros le predicamos a una persona y no tenemos unción del Espíritu, pueden pasar dos cosas: o que les llegue al cerebro, o que les mueva un poco el alma, lloriqueen un poco y después se vayan y no vuelvan más. Pero cuando el Espíritu Santo convence de pecado a una persona, esa persona ya no vuelve a ser la misma de antes. Imaginemos nosotros siendo hombres, podemos llegar a convencer a una persona de hacer algo, o nos convencen a nosotros de hacer algo. ¿Cuánto más Dios mismo por su Espíritu, cuán convincente es el Espíritu al llegarle a una persona? Todos nosotros, cuando fuimos convencidos por el Espíritu Santo, tuvimos una sola opción, que fue rendirnos a Cristo y entregarle nuestra vida a Él, que ya le pertenecía a Él. Es como si se la hubiésemos devuelto, como si hubiésemos vuelto al estado original. Pero no hay otra manera. Si no es el Espíritu haciéndolo, no hay forma. Por ejemplo, dice en el libro de los Hechos, Pablo estaba con los discípulos haciendo la misión. Y si nos ponemos a ver bien, que el ministerio de Pablo empezó ¿cuándo? Después de que Pablo pasó por procesos, pasó por luchas, pasó por persecución. Dice la palabra que él estaba no sé si con Bernabé o con Silas, ayunando y orando con unos hermanos, y de repente habló el Espíritu Santo con don de profecía y le dijo: sepárenme a Pablo y a Silas para el ministerio que les encomiendo. O sea, hasta ese momento el ministerio de Pablo no había empezado. Hubo toda una madurez, todo un proceso, un tiempo. Aproximadamente habrán pasado 20 años. Porque Pablo se convirtió a Cristo, se bautizó, fue lleno del Espíritu Santo. Después de eso dice la palabra que estuvo 15 años en Arabia y después recién volvió. O sea, pasó mucho tiempo de trato de Dios con Pablo hasta que Pablo estuvo apto para el ministerio. Y de ahí todos sabemos cómo resultó el ministerio de Pablo: milagros, prodigios, señales. Y cuando Pablo predicaba con una unción, con un denuedo, que la mayoría de las personas que escuchaban se convertían a Cristo, y los que no escuchaban lo apedreaban. Pablo recibió hasta 40 azotes menos uno y sobrevivió. O sea, en todos lados lo querían matar a Pablo. ¿Pero por qué? Porque era el Espíritu Santo. Lo mismo pasó con Esteban. Cuando Esteban, lleno del Espíritu Santo, estaba enfrente del Sanedrín, enfrente de los fariseos, de los sacerdotes, él le empezó a decir toda la verdad en la cara, toda la verdad en la cara, en la unción del Espíritu. Y ellos lo odiaron a Esteban, a tal punto que lo sacaron para afuera y lo mataron a pedradas. Y Esteban fue el primer testimonio de un hombre exactamente que reaccionó y vivió el corto tiempo que vivió exactamente igual a Jesús. Dice la palabra que cuando él estaba a punto de morir, dice que miró y vio al Hijo, al Padre y al Hijo a la diestra, los cielos abiertos, y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo mismo que dijo Jesús cuando estaba en la cruz. O sea, ese hombre realmente había nacido de nuevo. Ese hombre realmente estaba lleno del Espíritu Santo y lleno del poder del Espíritu Santo para poder testificar de esa manera, para ser apedreado y aún así tener misericordia de las personas que lo estaban apedreando. Y fíjense cómo Dios hace las cosas, que Saulo era el que le tenía la ropa a los ancianos mientras lo mataban a Esteban, y después Dios lo escogió a Pablo para llevar el Evangelio a los gentiles, y hoy en día nosotros estamos hablando de Cristo. Y todo eso no fue con estrategias, no fueron fuerzas humanas. Todo eso fue por el poder del Espíritu Santo, fue por la guía del Espíritu Santo. No era el plan de Pablo ser apóstol. El plan de Pablo era encontrar a la máxima, si era por él, a todos los cristianos del mundo, encarcelarlos, matarlos, cortarles la lengua para que no hablen más de Cristo. Pero Dios tenía otro plan, y lo mismo pasó con nosotros. Nosotros lo vemos en el caso de Pablo, fue a una magnitud gigante. Pero ¿para qué fuimos separados nosotros de este mundo? Nosotros fuimos separados para hacer luz, para cumplir el propósito que Dios tiene con nuestra vida, para hacer su iglesia, para hacer luz, para hacer sal, y para que seamos guiados por el Espíritu Santo. Hoy en día, palabra en el mundo hay de sobra. Hay más o menos en el mundo 40.000 denominaciones. Todas tienen interpretaciones diferentes. Todas leen el mismo pasaje y dan una enseñanza diferente. Pero ¿cuántos son de esas 40.000 denominaciones, o de todos los que
los cristianos que profesan a Cristo tienen la unción del Espíritu. Hay poder de Dios, real, verdadero poder de Dios, que se ve que las personas nacen de nuevo, que hay convicción de pecado, que hay poder de Dios, que cuando viene un endemoniado, no importa el endemoniado que fuera, se tiene que ir el demonio. Ayer estábamos hablando con un hermano que ahora está apartado, y él decía que no podía entender cómo era que hoy en día viene un endemoniado a la iglesia y no es libre. O sea, viene alguien que tiene esquizofrenia y no siempre sale libre, se va con esquizofrenia de nuevo. O sea, eso no puede pasar. No puede ser que venga el diablo a la iglesia y salga el diablo de la iglesia así como nada. O sea, si un diablo entra acá, tiene que salir el diablo y quedar la persona convertida a Cristo. Y esa es la responsabilidad nuestra. O sea, es nuestro deber que nosotros nos consagremos, que nosotros busquemos la llenura, el poder del Espíritu para poder operar en ese poder. Hoy en día escasean los dones del Espíritu. Y muchos de los que hay son falsos, porque muchos operan con espíritu de adivinación o con espíritus de hombre que le dicen a las personas lo que quieren escuchar. Pero no hay fruto de Dios, no hay poder de Dios. Cuando un don de Dios se manifiesta lo secreto, se manifiesta lo que solamente la persona sabe. Vienen respuestas claras, respuestas directas. ¿Cómo nosotros podemos distinguir entre un falso y un verdadero? El falso siempre va a decir, te veo triste, estás deprimido, sos un campeón, y tiran todas esas palabras para alimentar la carne. Pero cuando viene una palabra del Espíritu, primero que cuando vos escuchás la voz del Espíritu, vos sentís temor. Vos sentís un temor reverente y tu ser se estremece, porque no estás escuchando la voz de un hombre, estás escuchando la voz del Dios que dijo, y Dios dijo que se haga esto y se hizo. O sea, Dios con su voz creó los cielos y la tierra, y esa misma voz es la que está hablando a tu espíritu y te estremece y te convence, y vos tenés una certeza, y cuando vos escuchás esa palabra tu actitud cambia. No puede ser que venga una palabra lanzada por el Espíritu a alguien espiritual y no lo quebrante, no lo transforme, no lo liberte. No puede pasar esas cosas, y todas esas cosas es porque hay palabras que no son del Espíritu. Pero ¿qué pasa? Para nosotros poder discernir esto, tenemos que estar en el poder del Espíritu. Tenemos que estar ejercitados en el discernimiento del bien y en el discernimiento del mal. Hay uno de los discernimientos que tiene el Espíritu, que es el discernimiento de Espíritu. Cuando vos estás lleno del Espíritu, vos podés sentirlo. A nosotros nos pasamos, cuando estábamos con los jóvenes, buscábamos mucho esto. Y entraba una persona y nos mirábamos así, ya sabíamos qué espíritu estaban operando en la persona. Y lo comentábamos entre nosotros y decíamos, sí, yo sentí lo mismo. Y después orábamos en contra de esos espíritus, y cuando la persona venía, los espíritus no podían operar. Y la gente era libre. Pero no era porque nosotros éramos los super jóvenes de la matera. Era porque solamente hacíamos una cosa. Buscábamos a Dios. No hacíamos nada. Le pedíamos todo a Dios, le preguntábamos todo a Dios. Buscábamos a Dios para que Él sea, para que Él haga, para que Él convenza, porque nosotros sabemos que no podemos hacer nada. Como hombres no podemos hacer nada. Y este es el tiempo en donde Dios está queriendo volver a su iglesia ese gobierno. Y es triste decirlo así porque es el único gobierno que hay, nunca hubo otro. Es Cristo gobernando su iglesia a través del Espíritu. El Espíritu Santo gobierna. No hay otra forma, no hay otra manera. Si nosotros nos sometemos a este gobierno, vamos a poder ver las almas salvarse. Vamos a poder ver la gloria de Dios. Vamos a poder ver a los endemoniados ser libres, pero ser libres de verdad. Va a venir una persona y se va a sanar en el instante. Va a venir un paralítico y se va a levantar. A mí muchas veces me frustró de ver gente que viene enferma a la iglesia, oran y se va enferma. ¿Por qué se va enferma? O sea, la única forma en que una persona no se pueda sanar es por la incredulidad. Dice la palabra que Jesús en todos los lugares donde le llegaban los enfermos los sanaba. El único lugar que no sanó fue en su tierra. ¿Por qué? Porque no creían. O sea, sí puede que alguien no crea y no sea sano, pero alguien que cree, alguien que viene con esperanza, con fe, que no sea sano, eso no puede pasar. Y a mí muchas veces me frustró esto, ver gente que oraban y decían, bueno, será un proceso. No, ¿qué proceso? O sea, la persona no fue sana, ¿por qué? Porque no hay unción, porque no hay poder, porque no hay fe. A veces no hay fe en la persona que ora. ¿Cuántas veces escuché gente lavarse las manos diciendo, Padre, orando por salir, diciendo, Padre, ¿y si es tu voluntad? ¿Cómo no va a ser la voluntad del Padre que una persona que está sufriendo por una enfermedad que va a sus pies no se sane? O sea, no existe en la palabra eso.
No es bíblico que eso suceda. Eso somos nosotros, carnales, que porque no tenemos poder y no tenemos unción y no buscamos de Dios, nos conformamos con eso. Y creemos que Dios se agrada de que intentamos, pero en realidad no es así. Es que no está ese gemir, no está ese clamor. Yo lo que respeto mucho de Gigi Ávila y todo lo más preciado de sus testimonios es el amor que ese hombre tenía por las almas. O sea, ese hombre, igual que Carlos Anaconda, él cuenta los testimonios y dice que él se encierra 5 o 6 horas a llorar y a clamar por las almas. O sea, hay un amor nacido de Dios genuino por el alma. Y por eso vemos, por ejemplo, en las campañas de Anacondia sí se sana a la gente. Yo fui, sí se convierten a Cristo, sí son libres los endemoniados. Yo participé de esa campaña, lo vi con mis propios ojos. Vi mujeres que eran Mayumbanda, todas endemoniadas, levantando a 2 chabones con un solo, me acuerdo patente de esto, una mujer, más o menos era una mujer grandota, pero había 3 ministros encima de ella, teniéndole los brazos así, ella con un brazo solo levantándolos. O sea, era un poder satánico. Y la vi después siendo libre en Cristo. Esa mujer fue Mayumbanda llena de demonios y seguramente hoy está predicando el Evangelio. O sea, es una locura, el Evangelio es locura, el Evangelio es poder de Dios. La misma palabra dice que el Evangelio no consiste en comida ni en bebida, sino que consiste en poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios y el poder de Dios se manifiesta de todas estas maneras que estamos hablando. El poder de Dios se manifiesta cuando el mundo ve el carácter de Cristo en nuestra vida, cuando ve que a nosotros nos hablan como para que respondamos y enmudecemos, cuando nos hacen el mal y devolvemos el bien, cuando amamos a nuestros enemigos, cuando cargamos la otra milla, cuando ponemos la otra mejilla. Ahí está el poder de Dios, porque eso no puede ser natural. O sea, uno se puede reprimir y guardarse la bronca hasta que llega un momento y explotás. Pero cuando estás en el poder del Espíritu ni siquiera te nace eso. De hecho, la palabra nos dice que el que es nacido de Dios no puede pecar. ¿Por qué? Porque la naturaleza divina, la naturaleza de Cristo, no puede pecar. Jesús era el impecable, Él no podía pecar. Aunque fue tentado, de él no salía pecado. Una persona que es nacida de nuevo, aunque tenga la carne, no puede practicar el pecado. ¿Puede tener una caída? Sí la puede tener, porque puede ser engañado en algún momento, puede tener una debilidad, pero ahí al instante esa persona se humilla, o al tiempo se humilla y vuelve a Cristo. Pero una persona que es nacida de nuevo no practica el pecado. No puede pecar, no puede practicar el pecado. Una persona que está en Cristo y nació de nuevo no puede vivir tranquilo con su pecado. Puede estar en un momento malo, sí, pero vas a tener una alarma en tu cabeza todo el tiempo y te vas a sentir mal todo el tiempo y vas a querer volverte a Cristo todo el tiempo, y va a llegar un momento que Dios te va a dejar para que sufras un poco en tu carne y seas tan humillado que te vuelvas a Él, pero te volvés a Él. Fíjense cómo dice la palabra en Corinto. Ayer estábamos hablando con Diana. Había un hombre que salía con la mujer del padre, o sea, con la madrastra. Y Pablo dice, bueno, échenlo de la iglesia para que ese hombre, su naturaleza caída, su carne, sea destruida, para que sea afligido y su espíritu sea salvo. O sea, sáquenlo a ese hombre para que Satanás lo mate a cachetazo y vuelva arrepentido. Y después en la segunda carta Pablo dice, cuando ese hermano vuelva, recíbanlo con amor. No lo desprecien, no lo desechen. ¿Por qué? Porque ese era el plan de Dios con ese hermano. Era un hombre de Dios, era un hombre que había conocido a Cristo y conocía a Cristo, pero había caído tanto en el pecado que se había vuelto 100% carne. Entonces Dios tuvo que tratar muy duro con él. ¿Cuántos testimonios conocemos de gente que conocieron a Cristo verdaderamente y que llevaban fruto y que predicaban y que Dios los usaba, y de repente se apartaron y vuelven en silla de ruedas, vuelven con un tiro, con 3 puñaladas, caen presos hasta que después vuelven a Cristo? O sea, el trato en la fidelidad y el amor de Dios, eso sucede. Pero no es lo ideal, no es el plan de Dios, no es la voluntad de Dios que nosotros operemos de esa manera. Así que lo que está inquietándome el espíritu, a mi espíritu, es lo que hablamos con los jóvenes la semana pasada, es la misma palabra que Dios le dio a Emilia el culto pasado. Es necesario el poder de Dios, es necesario que empecemos a buscar ser llenos del poder del Espíritu Santo.